Isabel, inicias este libro con una pregunta que también quiero hacerte para abrir este espacio. La pregunta a la que me refiero es, ¿y si habláramos de mujeres de carne y hueso y no solo de heroínas o de mexicanas famosas distorsionadas detrás de mitos, escondidas tras velos almibarados y leyendas negras? ¿Qué pasaría? Yo creo que esa es la parte más importante, hablar de justamente las mujeres que ni son famosas, ni están detrás de ser una gran heroína, ni esa leyenda negra, que hay muchos personajes que se distorsionan, se alejan de la realidad, y sobre todo esa realidad que construimos todos. Las mujeres siempre desde nuestra cotidianidad hemos estado presentes en la historia. Actualmente incluso hay investigadores y hay escritores que están poniendo sobre la mesa el hecho de que el hombre prehistórico es mujer. O sea, también las mujeres han estado siempre presentes, pero no siempre hemos llegado a esas páginas doradas, páginas que tampoco queremos que sean doradas porque entonces desdibujan ese quehacer de las mujeres en la cotidianidad. De eso trata Hijas de la Historia. Y sobre el proceso de selección de las 10 mujeres, hijas de la historia, te escuché decir en una entrevista que fueron ellas quienes levantaron la mano y que pidieron estar en el libro, en tu libro, y me pareció una referencia importantísima, porque realmente han sido muy pocas las mujeres que se nombran en la historia, que son visibilizadas y como tú dices, han estado ahí. Entonces, son mujeres que siempre, las mujeres siempre hemos existido, así que me gustaría que nos contaras sobre estas mujeres y cómo decidiste contar su historia. Mira, es magnífico y seguramente también escuchaste que estoy muy entusiasmada porque en años recientes ha habido un boom por las biografías o mini biografías, catálogos de mujeres, ¿no? Las princesas rebeldes, las mujeres de la NASA, las mujeres en la música, mujeres escritoras, ha habido muchos compendios. Y sin embargo, en México la historia, si de por sí nos faltan periodos porque no nos la han contado ni bien ni entera, ahora imagínate con respecto a la historia de las mujeres. Entonces, sí estaba yo muy entusiasmada buscando que se celebraron estos 500 años de pues lo que somos, la fundación, la conquista, como quieran ustedes llamarlo, pero el hecho histórico es que en 1521 cae el Imperio Mexica, se establece aquí Nueva España y se funda México. Entonces, esos 500 años daban pie perfecto para buscar a esas mujeres. Y muchas de ellas me hablan porque efectivamente durante mucho tiempo el estudiar historia, el dedicarme a esto, son las historias sin mayúscula, o sea, son las vidas de estas mujeres las que han ido complementando, pero no al hombre, complementando que esté completa la historia. Porque estamos ahí, porque están ahí, por eso te digo, muchas me hablaron, pues decirme, oye, no, es que sabes que tú no puedes hablar del barroco, no puedes ni siquiera mencionar el tema de las letras del barroco si no hablas de esa enorme mujer que fue Sor Juana, o no podrías hablar de la conquista si no hablamos bien de lo que realmente significó Doña Marina para esa etapa de nuestra historia. Entonces había muchas mujeres, o incluso un virreinato de la Nao de China, sin decir que lo más mexicano de lo mexicano, la China poblana, pues es una mujer que vivió, Catarina de San Juan, que llegó a Puebla a principios de ese siglo XVII. Entonces, sí había que darles voz, sí las escogí por eso, muchas me hablaban. Yo tenía pensado que fueran solo 10, me costó muchísimo trabajo porque imagínate, son 5 centurias de historia y esas 10 me parecían las más representativas para, digamos, ejemplificar esos procesos históricos, porque de nada te sirve la historia que te la cuentan así a rajatabla, ¿no? La fecha, el nombre, no, tienes que entender los procesos de los que van armándose todos esos hechos históricos. Entonces, 10 me parecieron que eran las que ilustraban muy bien esos 500 años, pero oh sorpresa, lo cual me hace muy feliz, al público le gustó muchísimo y me encuentro ahorita escuchando las voces de otras 10 mujeres en la historia de México en el segundo volumen que estoy trabajando en él y espero poder sacar ya en brevedad, pero porque es muy importante entender que no necesitan decirnos de ningún lugar, de ninguna narrativa, esa es la heroína, o ese es el villano, o esa es la traidora. Conozcámonos completos para tener una historia integral. Y precisamente ahorita que mencionas esta serie de estereotipos sobre la villana, la traidora, quería preguntarte qué ha caracterizado a las pocas mujeres que históricamente se han reconocido y cómo se les ha descrito.
Ay, pues lo primero son las santas madres de la patria, esas son las más famosas, porque además acuérdate que nos brincamos todo el proceso del virreinato como si no se nos pasara el pequeño detalle que hemos sido más años México virreinal que incluso México independiente o el imperio mexica, o sea, 300 años de virreinato fueron muchísimos años donde pasaron cosas tremebundas como lo aciago de una conquista, pero también pasaron muchas cosas maravillosas de nuestra forma de ser, lo que nos gusta, lo que creemos, lo que no nos gusta. Y sin embargo, la historia de las mujeres siempre salió con una narrativa en esos años, no en el virreinato, cuando ya llegó el México independiente, las heroínas, las santas madres de la patria. Por ejemplo, te pongo cómo hemos, no sé, tú eres mucho más joven que yo, pero para mí en la escuela, la corregidora era la esposa del corregidor, un tanto la vieja chismosa que andaba ahí escuchando detrás de las puertas y ¡ay, qué ocurrente! La corregidora que fue corriendo y dio los pasos y perdóname, pero si tú te pones a estudiar lo que significó la vida de esa mujer, te das cuenta que era la anfitriona de una conspiración. Es una verdadera conspiradora y es un verdadero motor de cambio. Se da cuenta de los procesos históricos y los procesos políticos a los que los criollos tenían derecho y manifestaban hacerlo. Y son quienes van a mover ese movimiento de independencia. Y bueno, no entró a Hijas de la Historia el primero porque también son personajes ya muy... Si bien mal estudiados, pero sí son más conocidos. Y por ejemplo, una Güera Rodríguez no estaba sopesada como realmente tenía que ser, y esa es también tu pregunta, aquí va la respuesta. Era la Matajari. Ay, es que era bellísima, por eso estuvo en la independencia. Qué mujer más bella y que se metía de cama en cama, y eso fue lo que ayudó a la insurgencia. Tampoco es realidad. Entonces, sí quitarle esos estereotipos de las mujeres en la historia era preponderante, era importante para mí. Claro, y cuando vas contando la historia de las 10 mujeres de tu libro, me gusta cómo también las vas ubicando en un contexto histórico donde no fueron heroínas, fueron mujeres que tomaron decisiones y que tuvieron la determinación de elegir caminos que les permitieron ser más conocidas y reconocidas, o sea, desde allí. Es decir, en varias historias me di cuenta de cómo ellas decidieron a partir de las opciones que tenían en ese momento para salvar su vida, para desempeñar una tarea, para poder estudiar, para poder escribir, para actuar, y haces énfasis en una serie de condiciones que las vulneraron, es decir, no es que no estuvieran sometidas o que gozaran como de algún poder especial y que pudieran elegir con libertad, todo lo contrario. Entonces, a partir de ello me parece muy interesante la narrativa en que las vas colocando. Dime. No, justo eso, quería preguntarte si quieres contarme cómo fue ese proceso de construcción. Fíjate que se fueron, por eso te digo que ellas me hablaban a mí, porque en realidad era rescatar personajes de momentos históricos. Y entonces cuando yo me voy dando cuenta que, claro, siempre han estado ahí, además participaron. Yo no empodero a nadie, a veces me cuesta un poco de trabajo esta manía que tenemos de decirle a las demás, empodérate. Es que yo creo que no viene yo creo que viene de la determinación personal, viene de la acción personal, de la convicción personal. El entorno debe de dar las condiciones, la sociedad debe dar las condiciones para que esa determinación de una mujer prevalezca. Y eso es lo que hoy estamos peleando y seguimos peleando. Porque de que somos determinadas y tenemos ese poder, lo tenemos. Y estas mujeres en sus historias, en sus épocas, pues les tocó derribar incluso sin proponérselos, porque eso es lo más interesante de ellas. Quizá no estaban buscando, como claramente sí lo estaba haciendo alguna de ellas, como Carmen Cerdán, ¿no? Reventar una dictadura, lo cual es una actitud, una actividad política muy abierta, es un activismo muy abierto, ¿no? Ella fue correo, fue contrabandista, o sea, realmente hizo o sea, fue activista política. Pero en el caso de, por ejemplo, Sor Juana o en el caso de Isabel Moctezuma, lo que hacen con su paso adelante, esa fuerza de dar el paso de afuera del cuadro donde me tocó, del cuadradito donde la sociedad me puso, movió el proceso histórico. Entonces, ese engranaje en el que formamos las mujeres parte también, no se había escrito. Lo mismo lo hizo la Güera Rodríguez. No siempre les fue bien, porque, por ejemplo, en el caso de Antonieta Rivas Mercado, pues te podía venir una gran tragedia, ¿no? Por salirte de ese cuadrito donde te había puesto la sociedad.
Y entonces me voy dando cuenta que estas hijas de la historia nos van abriendo el camino, Irene. Eso es lo que hicieron en 500 años, abrir paso a paso ese camino que ahora damos por sentadas muchas cosas, ¿no? Nos podemos divorciar, cosa que no podía hacer Antonieta sin perder a su hijo, podemos estudiar una carrera, bueno, ir a la escuela, después a la universidad, en fin, hemos tenido logros importantes, ¿no? O Dolores del Río, dedicarse a su carrera, decidir no tener hijos, decidir no casarse. Se han abierto caminos para las mujeres con esa determinación y ese paso extra que dieron estas hijas de la historia. Me encanta cómo lo describes y en ese sentido también me gustaría mucho preguntarte cómo fue tu proceso de investigación y escritura de este libro, pero a partir como de un propio proceso de vida, de tu proceso profesional y académico que te permitió llegar finalmente a la escritura de este libro y que bueno, que también ya estás pensando como en una segunda parte. Sí, justamente corresponde a, pues ya son muchos años de investigación académica. Finalmente es ahí donde yo me formo, también en donde empiezo a trabajar en instituciones culturales durante muchos años, después trabajar mucho libro por encargo, que son investigaciones fascinantes, hay que trabajar mucho el archivo, mucha historiografía y entregas textos con mucho rigor académico, mucha investigación, muchas notas y de pronto una cosa muy cotidiana, amigas profesionistas ya hace algunos años me dicen, oye, fíjate que nos encanta cómo platicas la historia, porque haz de cuenta que es alguien de la familia, entonces, ¿por qué no pones un curso? Haz algo así como más cercano. Entonces, fundé un curso que se llama La Historia sin mayúscula, donde empezamos desde que el hombre cruzó el estrecho de Bering América, ahí empezó el curso de Historia de México, y era fascinante porque periodistas, maestras, investigadoras en sus campos, diseñadoras, pero todas hablando de Historia de México, las mañanas, una mañana aquí en San Ángel, tomando un café, se nos iban las horas, y de pronto una de ellas, una muy amiga mía, Viviana Belsazo, me dice, oye, es que tú estarías muy bien para hacer divulgación en televisión. Y es así como, llego al refugio de los conspiradores y mis amabilísimos compañeros, Benito Taibo, Alejandro Rosas y Francisco Martín Moreno, hace más de 6 años, pues me dieron esa oportunidad de, a ver, vamos a contar historias de manera divulgada. Y todo esto me va llevando, Irene, justamente a una frase que me gusta mucho decir, divulgar no quiere decir sacrificar rigor académico. Puedes transmitir esos conocimientos históricos de una forma amable, anecdótica, porque finalmente es el álbum de familia, la historia son todos aquellos que estuvieron antes que nosotros, pero que nos definen, nos explican. Yo creo que la historia es un antídoto y es un antídoto para comprender el futuro de una buena posición presente. Fíjate, es una magia lo que hace la historia. Veo los que vinieron detrás de mí y con eso entiendo un poco más quién soy y con eso planeo mi futuro porque sé de lo que estoy hecho. Entonces me parece fascinante poderlo divulgar y poderlo decir así a la gente. Y es ahí donde me aviento a escribir, perdón la expresión tan coloquial, pero bueno, me decido a escribir de manera de divulgación y Editorial Planeta me apoyó y fue magnífico porque si ustedes quieren buscar todo ese rigor académico está al final en la bibliografía para que ustedes busquen el que tenga esa inquietud por conocer más de alguna de esas mujeres, pero me parecía importante escribirlo como lo hablamos. Sí, creo que desde ahí es súper valioso, ¿no? Porque no solamente es como encontrar fechas, nombres y datos que hay que memorizar como te enseñaron en la primaria, ¿no? Sino que también es eso, o sea, es una historia, es una narrativa que hay que entender desde varias perspectivas. Y hay una historia que introduce el libro, que es la de la Malintzin, Malinali o Doña María, que me pareció muy interesante porque creo que es de las primeras personajes femeninas que conocemos, ¿no? Entonces, de repente es una mujer a quien en las clases de historia en la primaria nos la presentaron como la Malinche, que era traicionera, que era vendepatrias, y qué manera de conocerla y reconocerla como nos la presentas tú, como una mujer políglota que fue tan crucial, que fue tan brillante desde una capacidad de injerencia que no pretendía más que ser, más que participar y contribuir desde donde ella estaba pudiendo y donde ella decidió hacerlo. Claro, y porque además las circunstancias de esa sociedad que hablábamos al principio la iban poniendo.
porque ella no es que estaba en su casa aquí en este México actual y llegaron unos aliens y les vendió el mundo, como nos lo han enseñado, ni éramos esos mexicanos, porque eran mexicas también, con un proceso de muchísimos siglos atrás, de muchas civilizaciones, que además a su vez habían llegado a invadir la cuenca de aquí del Valle de México. En el altiplano no estaban los mexicas, vinieron de Aztlán 200 años atrás. Hace unos días conmemoramos que se establecieron en el islote del Valle de Texcoco, pero del lago de Texcoco, perdón. Pero ellos también impusieron su cultura, impusieron su religión con sangre, con fuerza, como la historia tremenda de la humanidad, de todas las conquistas en cualquier periodo, y los grandes sufrimientos, sí, también para las mujeres. Las mujeres eran vendidas como esclavas, las mujeres eran moneda de cambio. No fue privativo de los mexicas. Tú vete a la historia del mundo y siempre que hay una alianza entre guerras, son las mujeres las que hacen las estrategias, se regalan, se casan, bueno, en fin, le pasa lo mismo. Ya le había pasado 2 veces su nombre no lo sabemos, fíjate, eso es algo que a mí me conmueve profundamente. Ella tampoco sabe el nombre que le ponen sus padres porque será bautizada después en la creencia católica, ¿no? Como Doña Marina. Pero como era esclava, no le preguntaron a la esclava cómo se llamaba. No tenemos fuentes de su primer nombre. Entonces, se adapta perfectamente. Hay que quitarle ese velo de traidora. Era el fin del mundo. Y ella, para sobrevivir, lo iba a hacer una vez más, como ya lo había hecho antes. Y llegará a tener una vida 30 años con esa condición que tuvo. Fue toda una hazaña. Y entonces me parece que debemos de recordar esa fortaleza y ese ímpetu que tuvo para adaptarse a los tiempos que le tocó vivir. Claro, y yo quisiera explorar todas las historias de estas 10 mujeres, pero pues no terminaríamos hoy, así que quiero pedirte que nos hables de una que me cautivó, María Antonieta Rivas Mercado, que tú la presentas como la mujer que luchó contra su tiempo. Ay, sí, me pongo chinita todavía. Es que además es el personaje que de cierta manera a Isabel le duele más. O sea, si yo tengo empatía con un personaje, todas, pero Antonieta me pega directamente porque puedo compartir con ella esos sueños, esa pasión por la cultura, esa infancia llena de arte, llena de sensibilidad. Tuvo la maravilla de provenir de un hogar, si bien patriarcal, absolutamente abierto. Era un padre generoso en cuanto a educarla y darle las oportunidades idénticas que si hubiese sido hombre. A mí el oso Rivas Mercado me encanta el personaje del papá de Antonieta, porque lo que hace es justamente lo que no le habían permitido a Sor Juana. Y fíjate, ellas van a estar conectadas en la vida por esos azares del destino y de la historia. Pero Antonieta sí estudia y sí se prepara y es una mujer brillante, de luces. Y bueno, también metida, te digo, en esta sociedad que todavía estaba muy, muy verde para darle libertad a las mujeres y más a un intelecto como el que tenía esta mujer. La meten en el cuadrado cerrado, la caja del matrimonio. Ella finalmente, con esa inocencia, también se casa muy joven. Y hay una carta que yo les invito a que la lean, porque además escribe de todo: cartas, diarios, prosa, obras de teatro, donde razona por qué no funciona su vida con este primer esposo, bueno, con su único esposo, con Albert Blair, y trata de dialogar con él desde una manera tan rica y tan profunda al mismo tiempo. Y ella dice que cuando un hombre y una mujer están juntos íntimamente, le escribe: Albert, las almas tienen que estar en comunión, y cuando yo estoy contigo en la intimidad, mi alma no va a ti. Es brutal, es tremendo. Es una forma es una forma maravillosa de defenderte a ti misma y decir: ok, no te amo más, y te lo digo con todo ese derecho de decirte: mi alma no va a ti, no le es permitido. ¿Cómo te vas a divorciar? Eso es impensable, incluso por su propia sociedad, por su propia familia, y sin embargo ella va a continuar, va a seguir. También se juega la vida por la cultura, por no ser nada más la mecenas, porque ojo, nos quedamos en que la gran mecenas de los contemporáneos. No, Antonieta es un contemporáneo. Antonieta es un autor de los contemporáneos,
porque es poetisa, porque es dramaturga, porque es ensayista, porque además vive de la cultura y lo escribe y lo hace. Desafortunadamente, el tiempo de México era demasiado joven para ella, no estaba listo ese país para ella. Hoy sería la presidenta o la secretaria de Cultura, mínimamente. Una mujer brillantísima, de unos vuelos increíbles, que además sí activista en la política, porque ¿por qué crees que apoya la campaña de Vasconcelos? Mucha gente lo dice, ay, la mujer por amor. Tendemos como a hacer psicología de los personajes, pero los hechos históricos lo que nos dicen es, la mujer estaba completa y absolutamente convencida de la democracia, fíjate qué moderno, de la democracia, que ya era momento de que México, después de la revolución, se votara democráticamente en el candidato de Vasconcelos, porque Vasconcelos hablaba del sufragio femenino. Ella estaba permeada de todo el movimiento sufragista que estaba en el mundo. Y mira que ya estábamos en los años 20, finales de los 20. O sea, incluso en otros países ya se votaba, la mujer ya votaba, nosotros hasta los años 50. Pero también con esa sensibilidad de los tiempos que debían de cambiar, pero los tiempos no estaban listos para ella. Wow, también a mí me pusiste la piel chinita. Es una gran historia. Y también pienso mucho en las mujeres de nuestra historia de vida, mujeres que probablemente no han sido reconocidas fuera de su entorno familiar, porque se consideró que lo que ellas hacían era como bastante normalito, bastante ordinario. Sin embargo, a partir de la determinación que pones como pilar de la vida de las mujeres, ¿cuántas anécdotas no nos encontraríamos, no? Así que para ir cerrando, quiero preguntarte por las mujeres que con su determinación te han impulsado y te han acompañado a ti, Isabel. Ay, qué hermosa pregunta. Nunca me la habían hecho y me encanta. Ay, evidentemente tengo grandísimas mujeres alrededor mío y primero es mi madre. Mi madre actualmente tiene 91 años, pero es una mujer hecha de emprendimiento. Su ser siempre fue romper la adversidad. Siempre le tocó abrirse el camino. Todos tenemos unas vidas duras, no digo que no, también te digo, no quiero hacer heroínas, para mí lo es, porque pues es mi madre, pero como miles, como millones de mujeres ante la adversidad, mi madre se crecía, y yo crecí a mi vez dándome cuenta que ella, mientras más duro era el camino, más se ponía metas y más las lograba, profesionista antes de casarse, con una determinación absoluta, fue madre soltera en una época en que no se permitía, incluso había gente que decía que eran sus hermanos, ella qué va a hacer, es mi hija, mi hermana, o sea, una mujer que ante las circunstancias y ante la vida durísima que le tocó, se hizo cada vez más grande. Entonces, el tema de la determinación, y me decía algo muy importante, cuando yo estaba muy pequeñita, que no entendía muy bien, me decía, tú tienes que proyectarte. O sea, ¿qué es ese proyecto de vida que tú quieres? Y gracias a que me hace consciente que uno debe tener proyectos, debe de tener sueños, pues ahora lo estoy viviendo, estoy haciendo mi proyecto. Y con tristezas y con fracasos y con esfuerzo y con muchísimo trabajo, porque también hay que romper techos de cristal que sí están a veces muy chaparros y te los ponen cada vez más chiquitos y en esos cuadritos donde tienes que vivir y hay que romperlos y hay que buscar. Esa es una. Y la otra es... con mucho amor, la primera persona que me hace enamorarme de la historia, que es mi tía Isabel, creo que ya la han escuchado en muchas ocasiones, la hermana de mi padre, era mi profesora de historia, y yo cada vez que le escuchaba hablar, yo decía, pero ¿por qué es tan cortita la clase? Yo quiero que me siga hablando de la historia, sobre todo llego grande a México, llego de 10 años, aunque sí nací aquí, 11 años, y entonces cuando empiezo a conocer mi historia, lo hice por convencimiento, no lo hice por obligación, porque mis compañeros ya la traían. Y yo tenía que ponerme al día, pero lo hacía por convencimiento, de es que no me sé cómo puede ser que yo viva en México y no entienda de dónde viene todo esto. Y ella fue quien me fue dando esas bases y esa pasión. Lo mismo ella, con su determinación, era profesora y era de esas mujeres, igual que mi mamá, que tenían como un circo de 3 pistas y al mismo tiempo todo funcionaba. Entonces, bueno, no puedo ser más que reflejo de eso que me enseñaron las grandes mujeres de mi vida. Mil gracias, Isabel. Fue un gustazo platicar contigo. Me llena el corazón escuchar todas estas historias, escucharlo también de tu viva voz y conocer un poquito más de qué te impulsó a escribir el libro. Entonces agradezco muchísimo tu tiempo. Al contrario, Irene, me encanta y seguimos mujeres que seguimos hablando de mujeres. Eso me entusiasma muchísimo porque la historia está hecha justamente
de esas puntadas que hilvanamos las mujeres también.